Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a buscar San Lucas capítulo 6. San Lucas capítulo 6, del versículo 1 voy a leer. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podría hacer contra Jesús. Hasta el versículo 11 he leído. En la época de Moisés, Dios les dio 10 mandamientos. Por esa razón, hasta ahora está permaneciendo como mandamiento de Dios, ¿no? Cuando nosotros participábamos en una iglesia en Corea del Sur, cuando compramos el himno, donde sale himnos, en aquel entonces ya primera página y última página está apareciendo la oración del Señor y también 10 mandamientos. Por esa razón, al iniciar, al terminar culto, siempre estaba presentando, recordando, y con la boca podía memorizar, ¿no? Junto. Por eso cuando yo ingresé a la iglesia, en aquel entonces ya yo me sentí que estoy como ignorante de religión. Por eso cuando yo regresé a mi casa, empecé a memorizar, ¿no? 10 mandamientos. Fuera de Dios no tiene que tener otros dioses.
También no tiene que hacer ídolo. También no tiene que blasfemiar el nombre de Jehová. También tiene que guardar el día de reposo. Y luego tiene que honrar a sus padres. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no mentirás. Y luego no codiciarás. Por lo menos, siendo cristianos, debería memorizar estos mandamientos y también están esforzando cumplirlo. Pero ahora, en esta palabra está chocando fuertemente el conocimiento de los fariseos. Los fariseos estaban guardando bien los mandamientos. Por esa razón, el día de reposo no hace nada. Es decir, que no va a salvar a ningún enfermo, porque tiene que descansar. No tiene que descansar, sino que no tiene que trabajar. Eso es diferente manera, ¿no?, de decir. Por la obligación, no tiene que trabajar. Qué raro, no sanaba a los enfermos, pero cuando se cae en hoyo una oveja, la gente saca. Jesucristo podía distinguir. Los fariseos podían sacar la oveja que se cayó en un hoyo y para salvarla. Pero para atender para los hombres, no quiere sanar ni quisiera salvar. Estaba chocando fuertemente. Por esa razón, cuando Jesucristo estaba hablando acerca del día de reposo, dice que ser humano no existe para el día de reposo, sino que el día de reposo existe para hombre. ¿Qué hay diferencia? Significa que si existe el día de reposo, nosotros ya tenemos que cumplir y también tenemos que dejar nuestra libertad y solamente enfocando cumplir nada más. No tenemos que hacer nada, como lo que estaba funcionando los judíos. En este momento, ¿no?, el día de reposo, como sábado, cuando hace calor, ellos no va a prender aire acondicionado, no va a controlar, así dice. Porque hay un misionero de nosotros, vive en Israel, tiene su amigo judío. Cuando hace calor en su habitación, le invita: amigo, venga. Creo que usando teléfono, ¿no? Y también está trabajando entonces. Y luego dice que no va a mandar, hay que prender aire acondicionado y ya por favor ayúdeme. Debería decir, pero en vez de decir estas palabras, dice que, amigo, hace mucho calor, algo, indicando. ¿Qué es lo que está indicando? Control de aire acondicionado. En aquel entonces ya su amigo entiende. Este hombre se siente mucho calor, entonces ya va a prender y va a controlar aire acondicionado. Así le ayuda, así dijo. Además, en el lugar de edificio hay 2 ascensores. Uno es para los extranjeros y otro es para los judíos. Porque ellos dicen que no va a tocar nada de botoncito, ¿no? Yo quiero subir 5º piso, pero no va a tocar botoncito. Mi pregunta es,
¿Cómo va a entrar el baño? ¿Cómo va a cerrar su puerta cuando ocupa en su baño? Me da mucha curiosidad. Es cierto, no tiene que abrir la puerta, hay que cerrar. ¿No es trabajo? Además, para vestirse, para sacar ropa para dormir, ¿no es trabajo? Significa que el ser humano cuando sea atado de su pensamiento, ya la gente ya no puede actuar libremente. Por eso en el ascensor ya los extranjeros pueden poner el botoncito, ¿no?, para subir rápidamente. Ya quinto piso, séptimo piso, puede subir, pero los judíos no tocan. Pero los judíos cuando espera hasta que abra la puerta de ascensor, ya cuando sea abierta y entra. Y luego espera. Entonces pasando tiempo va a cerrar. Y luego solamente se quedó una persona en el ascensor. Pero ya sube, primer piso, abre. Esperando. Y cerrando. ¿Por qué? Los judíos no pueden tocar botoncitos. Si toca botoncito, interrumpe del día de reposo. Así está pensando. Pues hasta 30 pisos lleva 30 minutos por ahí. Cada piso ya 1 minuto por ahí si lleva, entonces ya alcanzaría como 30 minutos. Jesucristo estaba interrumpiendo el pensamiento de los fariseos y decía: cuando rey David, él estaba huyendo del rey Saúl con los jóvenes, cuando era joven, rey David, en aquel entonces él entró en la casa de Dios, encontró un sumo sacerdote y luego le pidió: Señor, tengo hambre y también mis compañeros tienen hambre, por favor, denos algo comida. En aquel entonces el sacerdote ya estaba diciendo que no tengo comida, solamente yo tengo panes que pone sobre la mesa de proposición para Dios. Entonces, cuando presenta sobre la mesa de proposición para Dios, este pan no es normal, es especial para Dios. Por eso, por la ley, solamente entre los sacerdotes podían comer. Era prohibido de comer ajeno, fuera de los sacerdotes. Pero en el libro de Samuel ya sale esta palabra, que el sacerdote le entregó pan y a sus compañeros y comieron. Estaban siendo como satisfechos de pan y luego se huyeron otra vez. En aquel entonces Jesucristo estaba tocando un secreto. Los sacerdotes el día de reposo trabajan como prendido de luz, sacando ceniza, haciendo panes y poniendo sobre la mesa de proposición, lavando su mano, ya haciendo trabajo, pero en el día de reposo para ellos no será pecado, así dice. ¿Por qué no será pecado? Toda la gente en Israel vive en esa ciudad, Efraín, en esa ciudad, Galilea. Ya en aquel entonces, toda la gente está parado de trabajo,
ninguno puede hacer comida el día de reposo, pero únicamente los sacerdotes podían hacer comida y trabajan, pero no es pecado. ¿Por qué? Por motivo es que ellos estaban trabajando en la casa de Dios. Así dice. Eso es. Fuera de casa de Dios, cuando trabaja será pecado, pero dentro de la casa no será pecado. Es muy importante porque Jesucristo está hablando sobre la salvación. Porque uno que peca será pecador. Uno que peca pero no será pecado. Por eso no puede ser pecador. ¡Ay, qué raro! En misma manera, actuando, pero alguno puede ser pecador, alguno no puede ser pecador. Es como igual que en la época de Noé. Dios le mandó a Noé para que hiciera el arca de Gofer. Casi durante 120 años él hizo. Pero para meter a los animales, ¿quién tenía que trabajar? Imagínense. Leopardo es más rápido que Noé, se corre. Salta. Si hubiera dicho que Dios a él, Noé, después de construir el arca, tiene que atrapar 5 parejas de leopardo, león, tigre, elefante y luego águila. Sin tener armas, ¿cómo puede atrapar? ¿Alguien puede atrapar a una paloma? Sí. Una paloma es poco fácil porque dándoles comida, viene, en el parque, alguno estaba dando comida. Por eso, palomas viene y come. En aquel entonces atrapa y luego come. Sale en YouTube. Sí, pero águila es diferente. Se puede atrapar gato, pero el leopardo al revés. El leopardo le atrapa a la persona. Es más difícil que lo que va a hacer construcción de arca. ¿Es cierto o no? Por esa razón, nosotros tenemos que interpretar que Dios eligió a todos los animales, fueron escogidos. Al llegar el tiempo, antes de llegar el diluvio, una semana antes, todos los animales estaban caminando por un rumbo, hacia el rumbo donde estaba ubicada el arca de Gofer de Noé. Eso es trabajo de Dios. ¿Por qué? Dios tenía que dirigir el cuerpo de elefante. Elefante, vaya. Ya, tigre y león no tienen que pelear mientras tanto que camina. ¿Entiende? Normalmente se pelea, ¿no? Porque León estaba observando. Uy, hay mucha comida, entonces, mire, está viendo ovejas. Ya, hoy ya vamos a hacer el banquete. Sí, come, pelea, va a ser interrumpido, desastre, ¿no? No puede ordenar jaula para meter jaula ya. No. Es decir, que Dios iba a controlar todo. Ya, cuando entraron los animales, la familia de Noé, 8 personas, Dios cerró la puerta de arca. ¡Pah! Al cerrar la puerta de arca de Gofer, hay división. Un lugar está preservando la vida. Aunque afuera está llegando diluvio, juicio, ya muerte, pero no importa. ¿Por qué?
Los que quedan en el arca de Ofer ya no van a morir. ¿Por qué? Esa es una preservación de la salvación de la vida. Se refiere en el mundo de Jesucristo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, así dice. ¿Dónde están cada uno de nosotros? ¿Dónde están? Ahora está fuera de Jesucristo. La gente dice, desde el principio hasta ahora, creyendo en Dios, pero dice, Señor, perdóneme mis pecados, yo soy pecador. Yo soy pecador. Está repitiendo desde el principio hasta 10 años, 50, hasta morir, yo soy pecador. Solamente habla, yo soy pecador. Está confesando que dice que yo soy pecador. Jesucristo no le salvó. Jesucristo no le perdonó. Jesucristo no pagó el precio de todos sus pecados. Por eso dice que yo soy pecador, yo soy pecador. Aunque dice que yo creo en Jesucristo, yo confío en Dios, pero ¿por qué no acepta lo que hizo Jesucristo, la redención eterna, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención? Eternamente Jesucristo ya canceló todos nuestros pecados por su sangre. Dios ya perdonó todos nuestros pecados para que nosotros estemos en el lugar de Jesucristo, en Cristo Jesús. Por esa razón Jesucristo dice que yo soy el Señor del día de reposo. Uno que está fuera de Jesucristo no solamente está siendo pecador por causa del día de reposo, sino también con toda la ley interrumpe. Por eso está siendo pecador. Pero los que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación. ¿Por qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así dice. ¿Por qué? El que cree en el Salvador, que por su sangre fue redimido, limpiado, perfeccionado, justificado. En la Biblia, mucha parte de la Biblia, Jesucristo nos enseña. La palabra de Dios nos enseña que somos justos ante el Señor por la sangre de Jesucristo. Busquemos Romanos capítulo 3, el versículo 23, 24. Solamente buscando dos versículos, fácilmente nosotros podemos ubicar sobre el Evangelio, como dice Romanos capítulo 3, el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que ya nosotros hemos cometido, siendo pecadores. Esa es la verdad. Porque ninguno puede ser justificado por su obra. Pero como dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que está en Cristo Jesús, por causa de la redención. ¿Qué tipo de redención hizo Jesucristo? Según la palabra de Dios dice que, Hebreos capítulo 9, el versículo 12, siendo sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. Porque en el cielo, el tiempo del cielo, existe eterno. Es decir, que eternamente canceló nuestros pecados por su sangre para que nosotros fuéramos justificados. Por eso nosotros tenemos que confesar. ¿De qué? Sí, Señor, yo estoy siendo justificados. Hoy estoy justificado. Mañana también tiene que confesar que yo soy justificado por su gracia
mediante la redención que está en Cristo Jesús, porque esta redención vale para siempre. Una persona dice que, ay Señor, yo no soy yo no soy justo, sino que yo soy pecador, porque yo no puedo cumplir mandamientos de Dios, por eso yo soy pecador. Por su palabra, por su sentido, por su confesión, está pisoteando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Según la palabra de Dios nos testifica que Jesucristo hizo la redención eterna, nos justificó, nos santificó y nos perfeccionó, pero dice que, yo soy pecador. Está menospreciando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No está en Cristo Jesús, sino que está fuera de Cristo. Por eso llega condenación. Es como igual que, aunque hay animal muy lindo, limpio, pero se queda fuera del arca, ¿cuánto tiempo puede aguantar por diluvio? Ni un día puede aguantar, porque ya abrió la puerta del cielo para derramar como si fuera catarata de un país. Yo conozco Iguazú. Catarata Iguazú, hay ya mucha cantidad de agua se cae, pero hasta ahora no se secó. Mi curiosidad es, ¿de dónde viene mucha cantidad de agua? Eso es de Paraguay y de Argentina. Por eso un país, ¿no? El país Paraguay, Argentina son benditos, más que Chile, porque Chile hoy en día hay problemas, es que hay sequía. Parte del norte no hay agua. Donde vive Pastor Mario Verdugo, ¿no? Tiene que orar al Señor. Mire, falta. En su casa no falta nada. Pero zona rural donde va a hacer agricultura, ¿no? Faltaba agua, por eso se secó. Alguna parte, ¿no? Hoy en día en Estados Unidos, como parte de zona oeste, lugar de California, hay sequía. Por eso dice que no tiene que regar al jardín. Si riega, entonces ya hay multa. Wow. Se veía un país muy rico, ¿no? Pero ya cuando se cierra el cielo, cuando Dios no le da lluvia, entonces la gente va a morir. Convierte desierto. Cualquier lugar donde no hay agua, convierte como desierto. Ya, nosotros tenemos que entender. Jesucristo, ¿qué hizo? ¿La redención temporal o la redención eterna? Hay que investigar la palabra de Dios. Exactamente está saliendo. Hebreos capítulo 9, 11, 12. Él hizo la redención eterna. Esta palabra sí o sí tiene que injertar en su corazón por la fe. Y luego tiene que confesar que Jesucristo me redimió. Jesucristo me salvó. Jesucristo por su sangre limpió una sola vez para siempre, para que yo fuera hijos de Dios, para que yo fuera como justo, santo, perfecto. Por eso toda la gente tiene que alabar al nombre de Jesucristo, porque no hay otra persona fuera de Jesucristo que murió por nuestros pecados. Intercambio de nuestra vida. Nuestro Dios aceptó por la muerte de Jesucristo como si fuera nuestra muerte. Ya, una persona que cometió bastante, pero ya murió por causa de sentencia de muerte, ejecución, ya llegó. En aquel entonces ya no hay más. Y juicio, ¿no? Una vez le mató y otra mañana ya traiga
de ataúd, ya sácalo y vamos a juzgar. Hey, muerto, dígame, ¿por qué había hecho maldad? Y yo voy a darle otra sentencia de muerte. Ya, mátelo otra vez. Y llevando ataúd, pasando 5 días. ¡Traiga ese muerto maldito! ¿Sabe qué? En el tiempo de monarquía, un día un rey estaba enojado contra un enemigo de su padre que había matado. Aunque había muerto ese hombre, uno de como 10 años, ya. Traiga este muerto de tumba, traiga. Y luego corta con hacha de su cadáver, todo siendo pedazos, todo ya. Y luego, moliendo todo, estaba esparciendo del río. Una persona, si se enoja contra el enemigo, va a sacar un muerto y mata otra vez. Eso es. Pero nuestro Dios no mata 2 veces. Suficiente para matar Juan Kim. Este hombre maldito, ya pecador, siendo como descendiente de Adán y maldito, voy a meter al infierno. Pero Jesucristo presenta: Padre mío, que vea mi mano. Una llaga de clavo que había clavado en la cruz. ¿Se ve, Señor? ¡Ah! Me recuerdo. Entonces mi hijo amado ya murió por este maldito. Sí, Señor. Entonces ese Señor maldito está creyendo a ti. Sí, Señor. Yo soy testigo. Ajá. Pregunto: ¿Juan qué? ¿Tú eres justo o pecador? Señor, yo soy justo. ¿Por qué? Porque yo creo que mi Señor Jesucristo murió por mí en la cruz en vez de mí. Voy a darme cuenta como justicia. Eso es. Por esa razón nosotros tenemos que confiar solamente en la obra de Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Jesucristo dice: yo soy dueño del día de reposo. Es decir, que en Cristo Jesús ya no hay condenación. El día de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos dio la salvación eterna. Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos redimió para que nosotros viviéramos por el Evangelio, predicando el Evangelio al mundo. Salvando a nosotros, Dios considera a cada uno de nosotros como sus siervos y danos también un deseo de predicar el Evangelio. Señor, todavía mucha gente está siendo ignorante de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por eso dice que son pecadores. Pero en la realidad, Jesucristo murió por sus pecados. Nosotros ya somos hijos de Dios. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio al mundo. Gracias, Señor, por permitir esta clase. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Así terminamos. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School
Guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Buenos días, ¿cómo están todos? Esta mañana también, por la gracia del Señor, podemos empezar la clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay. Hasta el 10 vamos a leer. De la manera aunque las obras suyas estaban en lugar, dijo así del séptimo día. Y reposó Dios mi reposo. Primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hasta el 10 hemos leído. Este capítulo 4 nos dice detalladamente sobre el reposo. Dios en el séptimo día reposó. ¿Por qué? Ya terminó de hacer todo el trabajo para la creación. ¿Por qué Dios reposó en el séptimo día? No había más otro trabajo que tenía que hacer. ¿Por qué? Ya hizo todo perfectamente por su obra. Por eso, Dios reposó en el séptimo día, luego, en el octavo día, noveno día, décimo día, constantemente. Así es el reposo que Dios entró. Ya no necesitaba hacer más otro trabajo, porque todo era bueno en gran manera. Esto es el reposo verdadero, ¿sí? Que reposar después de terminar todas las tareas. El día de reposo que cumplen los religiosos, eso no es el día de reposo. Después del día de reposo, trabajan otra vez, ¿sí? Entonces, ese reposo no es reposo que Dios preparó. Bueno, el reposo de Dios se rompió. ¿Cuándo? Cuando el hombre comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No solamente Dios estaba en el reposo, sino el hombre, Adán, y la mujer, Eva, también. No solo Dios reposó, sino Adán y Eva también reposaron. Desde el séptimo día. Después, ellos estaban bien tranquilos. Por eso todo era bueno en gran o esfuerzo. No. Porque Dios hizo todo perfectamente para el hombre. En la creación, ahí no se incluía ninguna obra del hombre Adán. Cuando el hombre apareció en el mundo, ya estaba todo listo. Dios, durante 6 días, hizo todo perfectamente. Terminó de la creación. Luego, por último, creó al hombre y le entregó al hombre todo el mundo. Por eso, no solo Dios estaba en el reposo, sino el hombre Adán y Eva también. Los dos estaban en el reposo junto con Dios. Eso era lo que Dios quería y quería lograr. Logró. Todo estaba muy bien.
Por eso Dios dijo todo era bueno en gran manera. Pero ¿qué pasó? Dios le prohibió al hombre, ¿no? Le prohibió al hombre comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás, como es muy astuto, le engañó al hombre. Primero a la mujer, ¿no? Mira, si tú comes este fruto, serán abiertos tus ojos. Tú tendrás más sabidurías. Serás como Dios. Estarás mejor. ¿Sí? Así. La mujer comió ese fruto por la tentación de la serpiente. Después, la mujer le dio al hombre. El hombre también comió ese fruto. Luego, ¿qué pasó? Fueron abiertos los ojos. Sí. Fueron abiertos los ojos de Adán y Eva. Después ellos perdieron el reposo, la libertad, la tranquilidad y la paz. Viendo su desnudez, ellos empezaron a trabajar haciendo los delantales por las hojas de higuera. Lastimosamente. Ellos otra vez se cayeron en sus obras, en sus esfuerzos, perdieron la tranquilidad, la paz, la libertad. Lastimosamente perdieron todo por el engaño de Satanás. Por eso Dios otra vez tenía que trabajar para recuperar, ¿sí?, el reposo para los seres humanos, para el hombre Adán y Eva. Por eso Dios otra vez tenía que trabajar. Matando un animal, preparó la túnica de piel de un animal. No solo eso, sino preparó los profetas para preparar el camino de Jesucristo, anunciando también. Entonces, Dios después tenía que llamarle a Abraham y preparó el camino de Jesucristo. Luego tenía que enviar a Jesucristo por el Espíritu Santo. Luego Jesucristo cumplió toda la voluntad de Dios y fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Luego fue crucificado en la cruz conforme la palabra, para pagar la paga del pecado perfectamente. Así logró todo. Eso no fue todo. Después de la crucifixión y resurrección y asunción de Jesucristo, Dios a través de los discípulos tenía que anunciar el Evangelio. ¿Para qué? Para entregar el reposo verdadero a todos los seres humanos. La Biblia así nos muestra. Vamos a buscar el libro San Juan, capítulo 5, versículo 17, San Juan. San Juan 5, 17. Y Jesús les respondió:
Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Sí? Por causa de Adán, Dios otra vez tenía que trabajar. Por eso Jesucristo también, cuando estaba en la tierra, Él trabajaba. ¿Para qué? Para entregarle el reposo a los seres humanos, a los hombres, a través de la obra de Jesucristo. Dios ya nos dio el reposo verdadero. ¿Sí? Dios, todo lo que hizo a través de Jesucristo es para entregarnos a todos los hombres el reposo verdadero. Eso es lo que Dios quiere. El pueblo de Israel, cuando pasaba por el desierto, por la situación, sufría, si estaba cansado, angustiado también, afligido. A través de eso, Dios nos muestra a nosotros la vida cargada, condenada por el pecado. El ser humano, por su pecado, tiene que sufrir y esforzarse, buscar sacrificio. Sí. Luego, el pueblo de Israel, Dios dirigió hacia la tierra de Canaán. Entonces, la vida en la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, así nos muestra cómo es el reposo. La vida en el desierto es la vida cargada. La vida en la tierra de Canaán es la vida en el reposo. Así la Biblia nos muestra constantemente sobre el reposo que Dios nos quiere dar a nosotros. Bueno, en la Biblia hay 3 reposos que Dios nos muestra. El primer reposo es el reposo que Dios tuvo después de la creación en el 7º día. ¿Sí? Reposo. Otro reposo es el reposo que Dios nos muestra a través de la tierra de Canaán. El pueblo de Israel, cuando entra en la tierra de Canaán, ahí puede reposar. Es otro reposo, segundo. El último reposo es el reposo que Dios preparó en Jesucristo. ¿Sí? En Jesucristo. A través de Jesucristo, Dios nos quiere dar el reposo verdadero. Por medio de la fe en Jesucristo. En este mundo, la gente dice, para poder tener tranquilidad y paz en su vejez. Cuando es joven, tiene que trabajar. En la juventud, si no trabaja, en su vejez no puede llevar una vida tranquila. Por eso hay que trabajar para lograr el reposo. Pero el reposo que Dios nos muestra a nosotros a través de la Biblia es muy diferente. El reposo que Dios nos da a nosotros, que nos quiere entregar a nosotros, no nos viene por el esfuerzo nuestro ni por el sacrificio tampoco nuestro, sino solamente por medio de la fe en Jesucristo nos alcanza el reposo. ¿Sí? Por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Esto es el reposo que Dios nos quiere dar a
nosotros. Entonces, ¿quién puede encontrar el reposo verdadero que Dios nos quiere dar? El que cree en Jesucristo. No por su obra ni por su sacrificio de cada uno, sino el que cree en Jesucristo puede encontrar el reposo que Dios preparó para todo el mundo. Por eso Hebreos capítulo 4, versículo 7 dice: otra vez que termina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque aquí dice, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Por qué dice así? Porque endurece su corazón, no puede creer en Jesucristo. Quiere decir, no puede aceptar la palabra de Dios. Como el pueblo de Israel. Con el corazón endurecido, el pueblo de Israel no pudo entrar en la tierra de Canaán lastimosamente. Por eso todos que salieron de Egipto se cayeron en el desierto por el corazón endurecido, por no creer en Dios. Dios había preparado todos los detalles para que el pueblo de Israel pudiera reposar en la tierra de Canaán y disfrutar la vida. Pero el pueblo de Israel, no creyó en Dios, ni en su promesa. Por lo que veía, ignoró la palabra de Dios. Así se endureció su corazón, se enojó contra Dios, quería apedrearle a Josué y Caleb. Sí. Por eso Dios dice, no endurezcáis vuestros corazones ante la palabra de Dios. Con el corazón endurecido no puede aceptar la palabra. Entonces no puede lograr el reposo tampoco. Entonces, el reposo de Dios, ¿cómo nos alcanza a nosotros? Por medio de la fe en la palabra de Dios. Por medio de la fe en Jesucristo solamente. No es que nosotros tenemos que lograr algo para poder entrar en el reposo, sino que Dios preparó Jesucristo para darnos el reposo. Sí, así es. Para darnos el reposo. A través de Jesucristo Dios logró todo. Entonces, ¿quién puede estar en el reposo? ¿Quién puede estar en el reposo? El que cree en Jesucristo. El que cree en la palabra de Dios puede estar en el reposo. Hebreos, el capítulo 4, versículo 7. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Cómo puede entrar en este reposo? Por creer en la palabra de Dios. Estaba listo para que el pueblo de Israel pudiera entrar y agarrar y conquistar toda la tierra de Canaán. Pero lastimosamente ellos no creyeron en Dios. No, nos quiere meter ahí para matarnos.
Nuestros hijos se quedarán como esclavos, en presos. ¿Por qué nos trajo aquí Dios? Mira, este maldito hombre Moisés nos trajo aquí. Eso fue una trampa. Mentira lo que dice Josué y Caleb. Ellos se levantaron contra Dios por la desobediencia, por la incredulidad, por la desconfianza. Lastimosamente. El que cree en sí mismo, así es. El que ignora la palabra de Dios, el que cree nomás en su pensamiento, así sufre. No puede entrar ahí, aunque está ya cerca. Faltaba cruzar nomás el río Jordán. Pero ellos, por la incredulidad, por la desconfianza, se quedaron ahí. Dando vuelta por el desierto, se cayeron todos. Ya estaba listo. Lo que logró Jesucristo también. Jesucristo dijo, consumado es. Y además, Jesucristo, vamos a ver el libro Hebreos capítulo 10, aunque vamos a estudiar más adelante el capítulo 10, pero vamos a adelantar un poquito. Versículo 11. Y ciertamente, Hebreos capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo, ¿por qué se ha sentado a la diestra de Dios? Ya logró todo. Ya hizo toda la voluntad de Dios. Ya nos preparó todo para que nosotros podamos reposar en Dios. Ya no hay más condenación. Ya no hay más sacrificio por el pecado tampoco. Por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, Dios ya nos dio a nosotros el perdón eterno del pecado. Dios dice que ya nos hizo perfecto con una sola ofrenda. Entonces Jesucristo ya logró todo. Nos dejó bien listos para que nosotros podamos estar bien delante de Dios. Fuera del sacrificio de Jesucristo no hay esperanza. Fuera de la sangre de Jesucristo no hay solución, ni manera para poder acercarnos a Dios. Dios preparó todo a través de Jesucristo. Consumado es. ¿Qué quiere decir? Ya está. Ya está. El perdón eterno del pecado. Ya está la justicia de Dios. Ya está el cambio. Ya está la santificación. Ya está la perfección también. Jesucristo por su propia sangre ya logró todo perfectamente. Nos dejó bien limpios. Nos dejó bien listos para que nosotros podamos caminar con Dios sin ningún problema, sin ninguna falta. Pero ¿quién puede tener esta libertad? El que cree en Jesucristo. El que cree en la promesa de Dios, en la palabra de Dios por medio de la fe, puede entrar en el reposo que Dios preparó para todos nosotros. Amados, ¿ustedes están buscando algo
no lo hagan, por favor, sino que crean en Jesucristo. Nuestro sacrificio no puede cambiar nuestro futuro, ni la vida nuestra, ni tampoco nos puede dar el reposo, ni tranquilidad, ni la paz. No, sino solo Jesucristo puede hacer, pero ya lo hizo. Dios preparó todo a través de Jesucristo. Jesucristo logró la vida eterna. Ya nos dio el reposo. ¿Cómo nos llegó el reposo? Jesucristo ya logró todo. El que está dentro del arca puede reposar, sí, ante el diluvio de aguas. Así es. Jesucristo ya logró para todos nosotros. Jesucristo ya nos entregó la santificación de Dios, la justicia de Dios, sí, el perdón eterno del pecado también. Y nos dejó el camino nuevo y vivo. Nos dejó abierto el camino nuevo y vivo, para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos sin ningún problema. No falta nada. Jesucristo ya logró perfectamente. Pero entre los hombres aún hay muchos que no están en el reposo por su corazón endurecido ante la palabra de Dios. Aunque dice así la Biblia, pero yo no creo. Entonces, aunque la sangre de Jesucristo vale para todos, pero el que no cree en Jesucristo, el que no cree en la palabra de Dios, no puede disfrutar nada de lo que logró Jesucristo para nosotros. Por eso la Biblia dice, no endurezcáis vuestros corazones. Amados, que acepten la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia es la verdad. Así como dice la Biblia, ya está listo todo. Por medio de la fe en Jesucristo solamente, nosotros podemos entrar en el reposo verdadero, donde está Dios, en el reposo como Jesucristo. Así es. Amados, así el libro de Hebreos nos muestra a nosotros sobre el día de reposo. Espero que todos ustedes puedan estar en el reposo verdadero también. Espero que puedan presentarles a los demás el reposo verdadero que Dios preparó para todos nosotros. Muchas gracias por su atención de cada uno de ustedes ante nuestra clase. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
El Campamento Mundial del año 2007 en Monterrey, México, se convirtió en el primer campamento mundial organizado en el extranjero. Desde el Campamento Mundial de Monterrey 2007 en México, se han organizado 47 campamentos mundiales en América Latina. El 47avo presidente de Paraguay, Fernando Lugo, fue el primer presidente en reunirse con el fundador de IYF. Luego de conocer a IYF a través de los campamentos mundiales, grandes personalidades se han convertido en promotores de IYF. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo nos gustaría encontrarnos de nuevo en esos encuentros que disfrutábamos? Disfrutábamos de la juventud, de la vida, del canto, la danza y sobre todo del mensaje de Dios. Es el trabajo de esta ONG internacional. Muchas personas jóvenes en todo el mundo han podido experimentar un cambio positivo en sus vidas. Aprovechar también la ocasión para felicitar a la Confraternidad Mundial de la Juventud por sus 20 años de fundación y de participación en el continente latinoamericano. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, pues quisiera explicarte brevemente el cambio que pude obtener después de asistir al Campamento Mundial de México del año 2007 en Monterrey. Pues ha sido muy grande en mi vida, honestamente. Después de haber participado en el evento, pues la verdad es que pude aprender un poco de las bases de cómo ser un líder a través del mundo del corazón. Y actualmente soy un colaborador activo en Jerusalén Radio y estoy trabajando para poder compartir la esperanza que recibí en esos días. En 2012 tengo la oportunidad de venir a Corea del Sur a través de GNC. En este año aprendo el mundo del corazón con IYF. Años más tarde, con todas las lecciones aprendidas en IYF, se me abren las puertas para trabajar como primer secretario de la Embajada de Bolivia en la República de Corea, sirviendo a mi nación desde el 2019 hasta el 2021. Gracias. Gracias a IYF Latinoamérica, muchos jóvenes han experimentado el cambio y la felicidad. IYF Latinoamérica ha avanzado con fuerza hasta hoy y seguirá haciéndolo hasta alcanzar el día en que todos los jóvenes puedan dormir con alegría y despertar con esperanza. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a iniciar estudio del libro de San Lucas. Ahora vamos a buscar la palabra de Dios, San Lucas capítulo 6, del versículo 20 hasta último versículo voy a leer. Ya, vamos a ver. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque recibiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro hombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hierra en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Hasta el versículo 31 he leído. Al principio quería leer todos versículos, pero suficiente, ¿no? Porque hay mucha enseñanza de Jesucristo está apareciendo. Poco a poco nosotros podemos hablar, ¿no? Jesucristo estaba hablando sobre bienaventuranza. ¿Quién es bendito ante el Señor? La mayoría de gente, ¿no? Cuando se logra en este mundo, ganando mucha plata, teniendo fama, teniendo posición del país, ya puede sentir que ya había logrado, exitoso y triunfado y ganado como victorioso, así puede sentir, ¿no? Pero en realidad, ser humano fueron
hechos por Dios por dos materiales. Uno es polvo de la tierra. Por eso cada día nosotros ya tenemos que alimentar nuestro cuerpo. Además, cuando no toma agua, la gente no puede aguantar hasta 3 días. Porque cuando se seca de su lengua y luego de su boca, más tarde se pega hasta los labios. Por esa razón, ¿no? Sin tomar agua no puede sustentar su vida, se desmaya. Ustedes, cuando se cava la tierra, se encuentra agua, mucha cantidad de agua. Cuando yo empecé a trabajar en el terreno de Paraguay, donde hicimos casa de retiro, yo estaba pensando profundamente, ¿no? Porque en ese lugar son como 20 hectáreas. Ya nosotros hicimos edificios para caber uno de 500 personas. Pero para vivir durante 4 días, ¿cuánta cantidad de agua se necesita? Por esa razón, tenía que cavar pozo como artesanía y fuertemente profundidad, y para poner el caño y luego para poner bomba de agua. Nosotros no podemos hacerlo. Por eso nosotros hemos hecho contrato con una empresa que cava pozo. Ellos llegaron a ese terreno. Y luego uno de ellos estaba llevando como hierro de bronce o como palo de bronce que forma como L, se dobla, ¿no? Por tipo de L. Uno es para agarrar a mano, otro es poco largo. Cuando él estaba llevando estos bronce, 2 palitos de bronce, estaba llevando, cruzando este, oeste, el lado de sur, norte. Yo estaba acompañado, ¿no? Tenía mucha curiosidad. Con palito de bronce, ¿qué es lo que va a descubrir? Pero él estaba cruzando este lado, y luego dice que, mire, pastor, cuando yo estoy caminando, automáticamente está cerrando, cruzando, otra vez abriendo. Otra vez me mostró, caminando hacia mí, cerrando, pasando uno de 1 metro, está abriendo, como si fuera mentira, ¿no? Por eso yo le pedí, Señor, deme palito de bronce. Yo voy a intentar para confirmar su palabra es correcto o mentira. Ya, deme. No tenía que agarrar fuertemente, ¿no? Solamente pone en mi mano y estaba poniendo así, ¿no? Y caminando donde él ubicó, automáticamente cerrando, ¡pum! Pasando a aquel lado, abrió, ¡zum! No era mentira, sino que donde hay agua está estirando algo, fuerza que no se ve. Entonces ellos están creyendo que dentro de tierra hay túnel donde se corre agua, pero no sabía cuánto metro. Solamente sabía que en el lugar donde está cruzando. ¿Dónde? Por eso yo estaba probando dónde se cierre más ancho. Porque es decir que es ancho, grande,
Abajo está corriendo más gran túnel de agua. Estaba caminando este, oeste, sur, norte. Yo le dije, Señor, acá. Vamos a acabar. ¿Qué le parece a usted? Hay que reconfirmar. Él estaba probando. Está bien, positivo. Cabe. Ya. En aquel entonces ya acabando con máquina, ¿no? Y perforando. Por fin saltó agua. Porque ponía bomba. ¡Pum! Salía agua. En aquel entonces yo estaba muy contento. Me daba mucha alegría. ¡Wow! Mucha cantidad de agua, acá está. Compramos tanque grande, como 5 toneladas, y podía guardar. Pero no era suficiente. Un lugar más. Había cavado 2 pozos y funcionaba. Creo que con esa cantidad de agua estaba comiendo, lavando, haciendo de comida, tomando agua, ya suficiente. Hasta el baño, ¿no? Todo funcionaba. Significa que nuestro cuerpo ya fue hecho por mineral de la tierra, ¿no? Porque cuando muere la gente, ya va a volver a la tierra. Pasando tiempo, no puede ver nada. Hasta hueso todo desaparece. Transforma como polvo de la tierra. Pero nuestro espíritu es un regalo de Dios que Dios nos dio como la vida eterna. Por eso nuestro espíritu no va a desaparecer. Por esa razón, cuando la gente muere, no va a desaparecer, sino que solamente desaparece su cuerpo, pero su alma y espíritu sí o sí tiene que llegar al juicio de Dios. Se llama el destino de la vida de ser humano. Sí o sí tiene que llegar al juicio de Dios, porque Dios es dueño de nuestra vida. Pues hasta morir la gente tiene que reconocer que el Señor, Dios es mi creador, mi dueño. Porque sí o sí tiene que presentar ante el juez. Juez verdadero es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, una bienaventuranza es que no está hablando sobre cosa mundana, ni cosa material. Toda la cosa está hablando sobre el mundo de Dios, sobre cosa espiritual. Veamos. El versículo 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Cómo dice? Los pobres. ¿Quién es pobre? Ya, alce mano uno que se siente como pobre. Ya, ¿quién es pobre? El que no tiene como $500, por eso es pobre. O uno que no tiene la casa, por eso pobre. Comparando del libro de San Mateo, capítulo 5, está hablando como similar de esta palabra, como pobre de corazón, así decía. Es decir que uno que no puede satisfacer en este mundo por causa de material. Ya no tiene nada para sentir satisfecho espiritualmente.
significa que ya tiene la casa, también tiene dinero. Y algunos no tienen dinero tampoco, igual manera, pero ya se siente que no tiene algo. ¿Cuál es? Cosa espiritual. Usted tal vez estaba sintiendo que estaba muy afligido, decepcionado y deprimido. También en su corazón no se levanta nada de ánimo de hablar, encontrar, hacer algo. Ya, en este momento, en el mundo puede decir que ese es problema, es grave. Ya usted tiene que buscar doctor, etcétera, etcétera. Pero según la palabra de Dios dice que ahora está listo para encontrar el doctor espiritual verdadero, el cual es nuestro Salvador Jesucristo. Sufriendo su corazón. No puede aguantar un día. Ya tiene algo, aflicción de su corazón. No puede encontrar alguna persona que le da para que se siente como satisfecho de corazón. Tales personas tendrán oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Tales personas podrán tener la oportunidad de leer la Biblia. Tal vez tales personas podrán encontrar una promesa del Señor. Por eso Jesucristo está hablando sobre el tema de eso. Pobres. No solamente físicamente, ¿no? Porque en el mundo si tuviera algo como terreno, casa, es bueno. Pero siendo rico, en su corazón no puede sentir satisfecho. Tal persona puede buscar dónde está la verdad. ¿Dónde está una palabra sana para satisfacer mi vida? Ya nosotros podemos tocar el versículo 21, como dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. En el libro de San Mateo, capítulo 5, estaba diciendo: uno que tenga la sed de justicia. No solamente sed de agua. Si uno que tiene sed, ya en su casa hay agua. Tomando, ya fácilmente puede sentir satisfecho. Pero en esta palabra está hablando uno que tiene sed, que no tiene la justicia de Dios. Ese es el problema. Cuando yo fui enviado a Jamaica en el año 1997, en el mes de octubre, nuestra familia tenía que presentar documento ante consulado de Estados Unidos en Corea del Sur para adquirir la visa. Porque si el avión escala a Estados Unidos y para ingresar a Jamaica, entonces para viajar nosotros necesitamos tener la visa. Pero fuimos rechazados.
Por causa de eso, yo tenía que dejar mis hijos en la casa de mi suegra. Yo y mi esposa solamente nosotros partimos. Al llegar al aeropuerto de Nueva York, ya alguien estaba esperando frente de avión. Nosotros no podíamos pasar oficina de inmigración de aeropuerto porque una persona estaba esperando, indicada a nuestra familia que no teníamos la visa. Llevó a la oficina de inmigración. Nos preguntó algo, aunque no podíamos entender nada de inglés. Pero nosotros podíamos sentir que abriendo el pasaporte de mi esposa apareció 2 hijos con fotos. Decía que, ¿dónde están sus hijos? Así. No, mis hijos están en Corea del Sur. Esa es la verdad. ¿Sí? Porque vino acá. Hoy queremos viajar a Jamaica. ¿Por qué? Somos misioneros. Creo que investigaron con esta manera, aquella manera, y luego nos soltó. No dejó en el aeropuerto, sino que una persona nos llevó al hotel dentro del aeropuerto y luego nos metió a la habitación, esperando casi 8 horas por ahí. No podíamos salir de la puerta porque ya está sentada con su silla frente de la puerta para que no salga. ¡Wow! Esa es mi experiencia. Por primera vez que yo llegué a Estados Unidos, me trató así. Ellos tenían razón, ¿no? Porque yo no tenía la visa. Significa que para entrar en el país, sí o sí tenía que recibir permiso, se llama la visa. Ustedes saben que para entrar en el reino de Dios también necesita tener la visa. Pero en la Biblia no aparece la visa, sino que la justicia de Dios. Así dice. ¿Quién le da la justicia de Dios? En el mundo, cónsul puede dar. Pero en el reino de Dios, Dios mismo nos da. También Jesucristo nos da. Es decir, que Dios mismo tiene que decir, tú eres justo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos recibir esta palabra? Que Jesucristo dice que tú eres justo. ¿Con qué manera? Uno que todavía no se encontró de lo que dice que tú eres justo, ya esta persona llora, llorando. Algunos no lloran, contenta, aunque no tienen la justicia de Dios, no importa, solamente alaba, Señor mi Dios, cantando, bailando, constantemente en la iglesia, baila, canta, nada más, preguntando, ¿usted tiene la justicia de Dios? ¿Qué es esto? Entonces, ¿usted es justo o pecador? Yo soy pecador. Siendo pecador, está muy contento para alabar al Señor. ¿Cómo no? Estoy cantando ya. Me gusta cantar, alabar. Qué raro, ¿no? Según la palabra de Dios, dice que el pecador se va al infierno en el lugar del lago de azufre que no se apaga el fuego eternamente. ¿Quién acepta esta palabra? Descubriendo en su corazón que no existe la justicia de Dios, por eso golpea su pecho. Señor,
yo soy pecador. Escudriñando la palabra de Dios, dice que solamente puede entrar en el reino de Dios, pero yo no soy justo. Es como igual que todo el mundo puede pasar inmigración de Estados Unidos, pero por la ley en esa época una persona me atrapó llevando mis pasaportes y luego guardaba durante 8 horas. Al llegar tiempo, él nos llevó a la puerta hasta que nosotros subamos allá o hasta que subiéramos en el aeropuerto o en el avión, ¿no? Significa que uno que no tiene la visa no tiene libertad, no puede pasear ni puede salir. Pero hoy en día el país de nosotros como Corea del Sur, ¿sabe qué? Sin visa, casi la mayoría de países todo puede visitar. En Sudamérica menos Bolivia. Es un gran país, ¿no? Que no nos permita fácilmente. Prontamente tiene que abrir el camino. No solamente un país, ¿no? Bolivia, sino también Corea del Sur. Entre dos tiene que tener armonía para que solucionen. Significa que cuando uno no tiene la justicia de Dios, tiene que llorar, sufrido, buscando al Señor. ¿Dónde está? Yo estoy creyendo, ofrendando, llorando, cantando, leyendo la Biblia, pero no tengo certeza de la salvación. Soy pecador. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo dice? Ya, el versículo 21 dice, atrás, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. En esta palabra hay secreto, ¿no? ¿Por qué llora? Golpeando a su pecho. Señor, todavía yo no sé muy bien cuál es la salvación. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la redención eterna? Alguno dice que eres justo, santo, perfecto, pero yo no soy perfecto. Yo no soy justo ni santo. ¿Qué hago, Señor? Tales personas que están sufriendo tendrán oportunidad de escuchar el Evangelio. El Evangelio, ¿cómo dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo llevó el pecado del mundo una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. En la cruz se pagó todo nuestro pecado para que fuéramos nosotros como justos, salvos, perfectos. Dios quería salvar a nosotros por la gracia de Jesucristo. Pero mucha gente está pensando, una parte de la salvación tiene que hacer Jesucristo, lo que llevó el pecado original en la cruz. Luego, lo que yo cometo, yo tengo que limpiar cada día, yo. Significa que quiere ser encargado de su parte de su pecado. Es una equivocación. Porque nuestro Señor Jesucristo es encargado de toda maldad de nosotros, todos nuestros pecados. Él dice, yo soy Salvador. Por ejemplo, acá está una sala, aunque ustedes no se ven, ¿no?
Si yo digo, voy a limpiar en esta sala, escuchando a alguna persona, ¿cómo va a pensar? Pastor dice que va a limpiar. Y luego más tarde se cayó suciedad, basura. Y va a pensar, parece que Pastor Kim es como burlador nada más. Solamente habla, pero no hizo nada. Acá está basura, acá al lado ya. Para ajustar su palabra y obra, sí o sí tiene que demostrar algo bueno. Lo mismo, ¿no? Jesucristo nació en este mundo dándole nombre, como dice Jesús. ¿Qué significa su nombre? Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Significa que ya Jesucristo era Salvador, siendo encargado de todos nuestros pecados, llevando en la cruz. Por su muerte podía cancelar todos nuestros pecados, una sola vez para siempre. Dios es eterno. Jesucristo, ayer, hoy, futuro, todo lo mismo. Por eso no se cambia, no envejece. En el mundo de Dios solamente existe en el tiempo eterno. Hasta ahora el ángel Gabriel no envejece. Tiene que preguntarle al ángel Gabriel, Gabriel, ya, ¿cómo está su diente? ¿Ya desapareció o algo? Y había puesto algo de diente como oro o diamante, porque envejeciendo, ya perdiendo su diente, ¿no? Ángel, ¿cómo va a decir? Nosotros vivimos en el mundo eterno. Ayer, hoy, mañana, lo mismo, no se cambia nada. No se cambia. Jesucristo mismo, después de resucitar, pasando 2000 años, aumenta su año y luego hasta ahora se envejeciendo como tercera edad, como 1000 edad o algo que... ¿Quién es usted? No me recuerdo su nombre. ¿Cómo dice? ¿Juan Kim? Si Jesucristo ya va a ser envejecido, entonces nosotros, ¿cómo podemos vivir eternamente con Él? Por eso nuestro pensamiento está gran equivocado. Para nosotros calculamos por mi regla. Mi regla existe ayer, hoy, mañana. Al llegar mañana, se dice que hoy, ayer, mañana. Por sí mismo se calcula cada día, hoy, ayer, mañana. Por eso me parece que hasta hoy Jesucristo llevó mis pecados, pero mañana no. Para llegar mañana, hasta hoy Dios llevó todos mis pecados. Para mañana no. Al pasar 10 años, hasta hoy Dios llevó mis pecados, pero para mañana no. Se ve muy inteligente, ¿eh? Como si fuera inteligente, pero no es inteligente. Le falta algo, porque no sabe. En el mundo eterno. En el mundo eterno vive para siempre. Por eso cuando Jesucristo entró en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión, rociando su propia sangre sobre el propiciatorio una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, sale correctamente. Eterna redención, Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Eternamente limpió el pecado del mundo, todo completo, una sola vez para siempre, dice.
Pero en su mente siempre está grabado. Dice que ayer, hoy, mañana. Jesucristo llevó el pecado original. Jesucristo llevó solamente el pecado de ayer, pasado. Mañana no. Siempre alguien está hablando en su mente. Escuche. Entiende. Jesucristo llevó solamente el pecado pasado. ¿Entiende? Amén. No se olvide. Sí. ¿Ya? ¿Cómo dice? ¿Cómo no? Hasta hoy Jesucristo limpió mis pecados. ¿Mañana? No. ¿Cree? Sí, claro. Porque en su mente no alcanza para comprender lo que está diciendo en el mundo eterno. Para Dios, no es necesario matar a su hijo 1000 veces, 10.000 veces, 1.000.000 de veces, porque suficiente una sola vez que fue crucificado en vez de mí. Intercambio, matando a él, salvando a mí. Por eso, según la palabra de Dios, dice que, segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 14-15, pensando esto, que uno murió por todos, luego todos murieron. Todos murieron, dice. Según la palabra de dice que todos murieron, incluso yo morí en la cruz. En el corazón de Dios considera que yo había muerto. Pero Satanás, ¿cómo dice? Tú estás vivo. Diga amén. Amén. Tú eres pecador. Diga amén. Amén. Usted tiene que decir que Jesucristo llevó solamente el pecado pasado. Amén. Por eso, ahora, hoy ya cometió o no. Sí, Señor. Ya, tú eres pecador. Amén. Solamente puede aceptar fácilmente sobre mentir. Amén. Pero no puede absorber la palabra de Dios. Dice que uno murió por todos, luego todos murieron. Los que viven no vivan más para sí mismos, sino que para aquel que murió y resucitó. Así dice. ¿Con qué propósito Jesucristo murió en la cruz? Para que nosotros fuéramos justos, santos y perfectos, siendo hijos de Dios gratuitamente, para que vivamos para nuestro Señor Jesucristo siendo justos. Se cambió nuestra identidad como hijo de Dios. Llamando al Señor. ¿Cómo está llamando? Ajeno Dios, gracias. Ajeno Jehová, ajeno. Gracias que está intentando salvarme, pero todavía no. Así está llamando a Dios. Siempre usa un vocabulario. Padre Señor, Padre Celestial, gracias. Padre Celestial, Dios está siendo justo. Por eso, cuando sea hijo de Dios, debe ser justo ante el Señor. Pero sin tener la fe, no puede decir, ¿cómo yo puedo decir soy hijo de Dios? ¿Cómo yo puedo decir yo soy justo? No puedo decir. ¿Qué es lo que está mirando? ¿Está confiando en la palabra de Dios o está confiando en su sentido, su pensamiento? Está confiando en su pensamiento, 100%. ¿Tal persona se arrepintió o no? No se arrepintió de su pensamiento porque todavía no podía votar su pensamiento. ¿Quién había metido este pensamiento en su mente, en su corazón? Satanás. Porque la Biblia no se enseña así. La Biblia no se enseña. Todo el mundo están destituidos, gloria de Dios. Pero siendo justificados gratuitamente mediante la redención que está en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, el versículo 23, 24. Siendo justificados. Siendo justificados. ¿Para quién? Para los que creen en el Evangelio, para los que creen en Jesucristo.
No puede decir que yo soy pecador. No. Puede decir gracias, Señor, por perdonar todos mis pecados. El día de hoy, así nosotros terminamos. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice. Escudriñando la palabra de Dios, Dios nos enseña claramente sobre el Evangelio. Jesucristo murió por el pecado del mundo, limpió todos nuestros pecados, para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados. Gracias, Señor, por darnos el Evangelio y la salvación. También espero que nos bendiga para que nosotros prediquemos el Evangelio al mundo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Hola, ¿cómo están?
Vamos a continuar nuestra clase del libro Hebreos. Busquemos el libro Hebreos capítulo 5 desde el versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hasta el 6 hemos leído. Desde este capítulo 5, en el capítulo 6, 7 también, nos dice sobre el sacerdote Melquisedec. ¿Por qué Dios nos dice sobre Melquisedec, el sacerdote? Porque Melquisedec es un símbolo de Jesucristo, una sombra de Jesucristo. Y cuando apareció Melquisedec por primera vez, en la época de capítulo 14, el versículo 17. Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma y recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ahí aparece por primera vez Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? El sacerdote de Dios. ¿Sí? Abraham se enteró de que los reyes agarraron su sobrino Lot. Por eso Abraham con sus muchachos 318 les siguieron a los reyes que llevaron de esclavo como esclavo a su sobrino Lot. Entonces Abraham les siguió a los enemigos y ha derrotado y recuperado su sobrino Lot. Así estaba volviendo. Ahí encontró el rey de Salem llamado Melquisedec. ¿Y qué es lo que hizo Melquisedec entonces para Abraham? 19. Y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra.
Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec le bendijo a Abraham. Abraham, después de escuchar todas las bendiciones, le entregó los diezmos de todo. ¿Sí? Diezmos de todo. 10% de todos los bienes. Bueno, Abraham recibió la bendición a través de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? El sacerdote de Dios. A partir de ese momento, Abraham se le acercaba a través de Melquisedec. Podía ofrecer la ofrenda a través de Melquisedec. Entonces, antes de aquel momento, Abraham mismo oraba al Señor. Abraham recibía la guía del Señor, esperaba al Señor. Sí, así estaba Abraham. Pero desde ese momento Abraham también tuvo el sacerdote llamado Melquisedec. Así empezó. En la época de Abraham fue. Pero pasando el tiempo, nació Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, que eran 12 tribus. Así ellos, los israelitas, digamos los hebreos, como eran muy firmes, muy fuertes, se aumentaban cada vez más los egipcios. Después, Dios, conforme su promesa, sacó el pueblo de Israel de la mano de Faraón. Luego pasaron por el Mar Rojo y recibieron la guía de Dios en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que Dios les dio a ellos? El tabernáculo terrenal, claro que es tabernáculo, que fue hecho de mano, que pertenecía a esta creación. Y así fue. Luego, así se aumentaron muchos israelitas. Entonces ellos, ¿cómo podían acercarse a Dios y consultar o expresar su agradecimiento a través de la ofrenda? ¿Cómo? ¿Cómo el pueblo de Israel podía limpiar su pecado para poder tener comunión con Dios libremente? Por eso Dios levantó el tribu Leví. ¿Para qué? Para que los descendientes de Leví pudieran servir al Señor. Entonces, en aquel momento no había el sacerdote. Ahí no estaba el sacerdote como Melquisedec. Por eso el pueblo, dentro del pueblo de Israel, los levitas asumieron ese papel de los sacerdotes. Desde ese momento, durante muchos años, ¿sí? Hasta la época de Jesucristo, ¿cuántos años? Casi 1500 años. La ley llegó en el año 1491.
en el monte Sinai. Bueno, entonces, durante 1500 años casi, el tribu Leví, sobre todo los hijos de Aarón, los descendientes, ellos tenían poder y valor también. ¿Sí? Ellos, los descendientes de Aarón, los hijos de Aarón, ellos eran sacerdotes que Dios levantó. Así fue. Entonces, Dios preparó el pueblo para el pueblo de Israel, para toda la humanidad. Dios no solo preparó el tabernáculo y los sacerdotes, sino preparó Jesucristo para darnos la vida eterna. Dios había preparado a Jesucristo, luego envió. Y vino Jesucristo diciendo: he aquí que vengo yo para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Pero ¿qué pasa? Los israelitas, digamos los hebreos no querían aceptar a Jesucristo como el sacerdote, quien podía dirigir el sacrificio, la ofrenda. Muchos no saben por qué Dios nos dio la ofrenda. Para poder limpiar nuestro pecado, para poder estar bien delante del Señor. No hay otra razón. Bueno, entonces, Dios ya nos dio Jesucristo. Porque el sumo sacerdote, los sacerdotes que eran hijos de Aarón, descendientes de Leví, no hubo ningún resultado. Sino Dios preparó a Jesucristo, su cuerpo, para poder decir, Opama. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Toda la solución, todo el poder de Dios está en Jesucristo. Al esperar a Jehová, al mirar al Señor, ya está. Pero, ¿qué pasó? Los judíos, digamos los hebreos, no le consideraban a Jesucristo como el Mesías. ¿Por qué será? Jesucristo vino tomando el papel de sacerdote, papel de sumo sacerdote, para poder limpiar el pecado del pueblo de Israel. Pero cuando Jesucristo nació en este mundo, a través del linaje de Judá, Leví, en la época de Moisés, fue elegido como sacerdotes, según su tradicional. Bueno, entonces, pasando el tiempo, Dios envió a Jesucristo, porque la ley misma no podía limpiar nuestro pecado. La ley misma no podía solucionar este asunto. Por eso Dios preparó y nos envió. ¿Quién? Jesucristo. Pero en aquella época los judíos valoraban mucho a los sacerdotes. Si ellos son sacerdotes, son siervos que tienen comunión con Dios. Así fue. Pero en el caso de Jesucristo era descendiente de Judá. Entonces los israelitas decían y pensaban, ¿en Judá? ¿En la descendencia de Judá?
¿Cómo puede? Así le menospreciaban tanto al Señor Jesucristo. Por eso Dios no pudo menos que trabajar. Trabaja. Así, nosotros podemos ver que Dios nos dio a Jesucristo como el Salvador, pero muchos están sufriendo por sus pecados. ¿Por qué? Por no conocer Jesucristo, por no aceptar Jesucristo, por no creer en Jesucristo. Satanás es muy, muy astuto. Por eso, ¿de Judá? No, no puede ser. Jesucristo es un muchacho nomás. ¿Cómo este hombre ignorante, pobrecito, miserable, cómo puede ser nuestro? No, en ninguna manera. No puede ser. No puede ser el sacerdote, el sumo sacerdote tampoco. Los seres humanos solamente creen lo que ven, lo que sienten, lo que piensan. Sí, así nomás. Amados, en la ley no hay solución, eso ya saben, creo. En la vida de los sacerdotes tampoco hay. Entonces, ¿dónde está el enfoque de Dios? En Cristo Jesús. Dios trabaja, sí o sí, en la vida nuestra, para nuestro bien también. Por eso Dios quería romper la barrera y pensamiento. ¿Para qué? Para que los hebreos puedan volverse a Jesucristo. Para que el pueblo de Israel podía aceptar a Jesucristo. Sí. Eso es lo que Dios quería lograr en la vida. Por eso, a través de este capítulo 5 del libro Hebreos, dice detalladamente sobre Melquisedec. En el libro Génesis no menciona nada ni sale sobre el nacimiento, cómo fue, quién es su padre, cómo creció. No figura nada. Melquisedec no tiene registro. Melquisedec no tenía en aquel momento algún certificado o apoyo o reconocimiento. Pero él era el sacerdote que Dios levantó. A través de él Dios decía la verdad. Así es. Amados, Dios trabaja en la vida nuestra. ¿Cómo? A través de Jesucristo. En Cristo ahí está la solución y la fe también. Por eso nos presenta sobre Jesucristo. Jesucristo no nació en la descendencia de otro, como Leví, sino por Dios. Jesucristo nació como el sacerdote verdadero. Todo lo que existe en el Antiguo Testamento son todos los símbolos, una muestra, nada más. El tabernáculo, el cordero, la cabra, ahora este papel de sumo sacerdote. Dios preparó todo, no solamente para
Abraham, sino para todos. Para poder encontrar lo que Dios preparó, nosotros tenemos que entrar en el corazón del Señor. Tenemos que creer en Él también. Eso no se cambia por eso. Amados pastores y líderes, a través de este capítulo 5 nosotros podemos ver que Dios nos muestra a nosotros el valor de Jesucristo, quien vino a salvarnos al pecado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Los sacerdotes que fueron tomados entre los hombres, también ellos tenían pecados, cometían. Por eso ellos necesitaban primeramente limpiar su pecado para poder entrar en el lugar santísimo. Eso es el trabajo de sumo sacerdote. Y así fue. Entonces, Dios tanto tiene que trabajar y quiere trabajar. Pero el tema es en la vida nuestra. Si no encontramos lo que Dios puso en vez de Jesucristo, si nosotros no recibimos la guía del Señor también y la palabra también, ese sacerdote se caía en el pecado, en la tentación, también moría. Sí. Pero el sumo sacerdote verdadero, que es Jesucristo, no se cambia y se mantiene firmemente. ¿Por qué? Fue por Dios. Muchos menosprecian a Dios, considerando que unos cuantos creyentes que congregan allá, ellos no van a creer en su Dios de ellos. Mentira. La Biblia es la verdad. La palabra de Dios tiene la vida. Entonces Dios trabaja sí o sí a través de su palabra. Sobre todo para nosotros. Dios trabaja sí o sí. Por eso nosotros necesitamos la paciencia. ¿Por qué Dios trabaja? Estamos nosotros estudiando sobre Melquisedec. Entonces Jesucristo, si no es de Leví ni de Aarón, ¿cómo él pudo ser sacerdote? Sumo sacerdote verdadero a través de Melquisedec. Aquí en el versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Wow. Jesucristo es sacerdote para siempre. Para siempre y para todos también, obviamente. Así es. Jesucristo no vino por sí mismo, sino fue enviado. Entonces, el Señor Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios y ya logró. Cualquiera, si cree en Jesucristo, será salvo, limpio. Obviamente, es demasiado fácil y sencillo. ¿Sí? Por eso Dios quiere que todos nosotros abramos nuestra boca y prediquemos el Evangelio. Amados, este asunto es tan importante.
Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo... Hebreos, capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es continuado a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Así fue antes de la llegada de Jesucristo. Pero llegando a Jesucristo se cambió todas las cosas en total. Así es. 31. Por causa de ella debe ofrecer por los ojos pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Suceda lo que suceda, no hace falta cerrar nuestra boca, ni nuestro hogar tampoco. Dios está trabajando, Dios está vivo, Dios es fiel. Con mucho gusto, Señor, trabaja en la vida nuestra. Así es. Si es necesario tocar el tema, el Señor, con mucho gusto. Hoy solamente vamos a enfocar a una cosa importante. Abraham. En la época de Abraham, David, en la época de Abraham, Jesucristo ya estaba como el símbolo a través de Melquisedec. Jesucristo es sacerdote a través de Melquisedec, no a través de Aarón ni Leví, sino Melquisedec. Por eso era difícil para los judíos aceptar Jesucristo. No tenía lo que ellos querían ver. Pero cada vez Jesucristo, abriendo la boca, predicaba, luego Él en la cruz, con todo el pecado del mundo, ya fue crucificado, diciendo, consumado es. Ya logró. Dios trabaja en la vida nuestra a través de Jesucristo. El tabernáculo, también el papel del sumo sacerdote, el holocausto, sacrificio, todos estos son símbolos de Dios. Amados, Dios nos envió Jesucristo para abrir el camino nuevo y vivo, para darnos la vida eterna. Entonces, en Cristo está todo. En Cristo. Dios trabaja en la vida nuestra. Por eso podemos tener esperanza delante de Dios. ¿Sí? Vamos a seguir adelante juntos, esperando a Dios, para que Dios nos dé más entendimiento y la fuerza y el ánimo para poder predicar el Evangelio juntos y para poder presentar a Jesucristo, que es el Mesías, el Cristo, ante todos, que no saben aún. Algunos ya saben y no creen, pero muchos no saben todavía. Por eso nuestra iglesia sigue trabajando, creciendo, hasta los confines de la tierra. Que siga acompañándonos, que aprendamos juntos.
Dios trabaja en la vida nuestra. Esta mañana, a través de Melquisedec, hemos estudiado juntos. Melquisedec es el símbolo de Jesucristo. Hoy, hasta aquí, compartimos